Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Looney Tunes de nuevo en acción. Esta película fue estrenada el 14 de noviembre del 2003. Contó con un presupuesto de 80 millones de dólares, pero lamentablemente resultó ser un fracaso en taquilla, recaudando tan solo 68 millones. Se planeó que la cinta fuera una secuela de Space Jam. Sin embargo, Michael Jordan no estuvo de acuerdo en protagonizar una segunda parte. Así que para ese momento los planes de Space Jam 2 habían sido cancelados. Después, la película volvió a estar en desarrollo con el nombre de Spy Jam y sería protagonizada por Jackie Chan, al mismo tiempo que también se planeaba otro proyecto llamado Race Jam, protagonizado por Jeff Gordon. Es decir, sería un universo cinematográfico de películas Jam. Pero al final estos planes fueron cancelados. Así que se reescribió el guión y se creó lo que conocemos como Looney Tunes de nuevo en acción. Al inicio, cuando Bugs Bunny llega a la sala de conferencias, nombra a algunas personas. Hola Bobby, ¿cómo está la familia? Oye Chuck, qué bien te quedó la nariz. Ay, gracias nenas. Mel, felicidades por tu ascenso, muy merecido. Esto fue un homenaje a Bob Clampett, Chuck Jones y Mel Blanc, que fueron grandes trabajadores dentro de los Looney Tunes. En una escena se burlan de los Marx Brothers, un grupo familiar de comedia con el que una vez los hermanos Warner llegaron a tener una famosa discusión sobre los derechos del título de una de sus películas. ¡Y este patético imitador de la comedia barata! En esta cinta, los hermanos Warner son interpretados por los actores Don y Dan Stanton, unos gemelos que algunos recordarán por su participación en Terminator 2. Aún así, una fotografía de dos de los verdaderos hermanos Warner puede verse cuando el Pato Lucas es despedido. Cuando DJ está persiguiendo a Lucas, sin querer interrumpe la grabación de Batman, haciendo referencia a la versión de Christopher Nolan, que Warner Bros. Nos entregaría 2 años después. Aunque el Batimóvil se asemeja más a la versión de Tim Burton de 1989. Cuando el tanque de agua inunda el estudio Warner, Bugs Bunny hace una broma de buscando a Nemo. Oigan, ¿qué creen? Encontré a Nemo. Y es que dicha película fue estrenada ese mismo año, y debido a su gran éxito, esta cinta de los Looney Tunes tuvo que posponer su lanzamiento, para que no quedara opacada. Aunque desafortunadamente se terminó estrenando entre Tierra de Osos y El Señor de los Anillos, así que no le sirvió mucho la estrategia. El padre de DJ es un agente secreto y es interpretado por Timothy Dalton. Él fue elegido para este papel porque de hecho él interpretó a James Bond en los años 80. Primero me dicen que no tartamudeé y ahora que no soy gracioso. Ay, no se puede complacer a todo el mundo. En la escena de la cafetería, Porky y Speedy González están debatiendo sobre cómo la corrección política ha afectado sus carreras. Y es que en las últimas décadas ambos personajes han sido fuertemente criticados. Porky por su tartamudeo y Speedy González porque al parecer es racialmente ofensivo. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no falta, porque no tiene marihuana para fumar. También se ve a Shaggy discutiendo con el actor Matthew Lillard, el cual interpretó a Shaggy en la versión live action de Scooby-Doo. Lamento que te sientas así, solo quería darle una identidad a tu personaje. Cuando Kate encuentra a Bugs Bunny en la ducha, se hace homenaje a la película Psicosis. Y es que esta cinta de 1960 cuenta con una de las escenas más icónicas en la historia del cine.
Y para que quede aún más clara la referencia, Bugs Bunny vacía un chocolate Hershey para simular la sangre, algo que también hizo el director Alfred Hitchcock en aquella época, solo que lo hizo con chocolate Bosco. Al igual que en Herbie a toda marcha, el piloto de NASCAR Jeff Gordon hizo una aparición en esta película, en donde Sam Bigotes se lleva su vehículo, y durante la persecución se puede ver como un sombrero de Mickey Mouse sale volando por la ventana. El compromiso de Brendan Fraser con esta película lo llevó a no poder repetir su papel en la segunda entrega de George de la Selva. Y de hecho, al comienzo de esa secuela se hace referencia al cambio de actor que tuvieron que hacer. ¿Quién rayos eres tú? Nuevo George. Estudio tacaño para pagar Brendan Fraser. Una de las características más divertidas de la película eran sus constantes referencias culturales, pues la cinta estuvo llena de homenajes o referencias a una gran cantidad de cortometrajes y obras de arte muy reconocidas, así como a grandes franquicias como James Bond, Indiana Jones y por supuesto Star Wars. El director de la cinta, Joe Dante, apodó a esta película como Anti-Space Jam, mostrando así su descontento sobre cómo aquella cinta arruinó a los personajes, haciéndolos perder su esencia. Así que él vio a este proyecto como una oportunidad para hacer una buena película de los Looney Tunes. Lamentablemente, según sus palabras, Warner Bros. Le dio muy poca libertad creativa, así que no pudo desarrollar la trama al nivel que le hubiera gustado. A pesar de su fracaso en taquilla y su caótica producción, la respuesta de la crítica no fue tan mala, y al menos tuvo una mayor aceptación que la anterior entrega de los Looney Tunes. Pero cuéntame, ¿cuál de estas dos películas fue tu favorita? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme, le envío un gran saludo a Steven, Daniel, Miguel, Paula, Génesis y Alejandra Díaz. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego. That's all, folks.